Hay instantes en la vida que parecen pequeños, casi invisibles, pero que en realidad esconden un poder inmenso. Uno de ellos ocurre cada mañana, justo en el momento en que abres los ojos y cruzas la frontera entre el sueño y la vigilia. Tal vez nunca lo habías pensado, pero esos primeros segundos del día son un portal sagrado. Tu mente aún no está inundada por las preocupaciones. Tu cuerpo todavía guarda la calma del descanso y tu conciencia se encuentra en un estado intermedio, receptivo, abierto. Es como si el universo entero se detuviera a escuchar qué vibración vas a sembrar en ese instante. Y lo que hagas allí, lo que pienses, lo que repitas, lo que sientas, puede definir el rumbo de todo lo que venga después. Jacobo Greenberg lo entendía con claridad. Para él, el despertar no era un trámite cotidiano, sino un umbral de poder. Decía que en ese momento nuestra conciencia toca con más facilidad el campo sintergético, esa red invisible donde todo está conectado, pensamientos, emociones, sucesos y personas. Es como si al abrir los ojos tuvieras una oportunidad única de hablar directamente con el universo antes de que el ruido del mundo apague tu voz. Y lo fascinante es que no necesitas grandes rituales ni horas de meditación. Solo necesitas un gesto simple, un acto consciente que, si lo practicas cada mañana, empieza a alinear las piezas invisibles de tu realidad a tu favor. Imagina por un instante que despiertas y en lugar de tomar el teléfono, en lugar de dejar que la prisa te arrastre, eliges cerrar los ojos un poco más y hacer esto. Respiras profundo, repites una palabra o una intención clara y la sostienes en tu interior con calma. No pasan más de 3 minutos, pero en ese breve lapso siembras una semilla que el universo recoge al instante. Esa semilla se convierte en la vibración que colorea tu día, en la brújula que atrae coincidencias, en la llave que abre puertas que antes parecían cerradas. Lo que parecía un inicio rutinario se transforma en un diálogo con la vida misma. Y aquí está lo sorprendente. Cuando pruebas esta práctica, no necesitas esperar semanas para ver resultados. A veces, ese mismo día comienzan a ocurrir sincronías tan claras que no puedes ignorarlas. Una llamada inesperada, una solución que aparece sola, una frase que escuchas al azar y que responde a lo que estabas pensando. No es magia, no es casualidad. Es el campo reflejando la vibración que sembraste al despertar. Jacobo lo llamaba interacción con la conciencia universal, pero en palabras sencillas podemos decir que es el universo respondiendo a tu saludo matinal. Por eso, este video no es solo una explicación más, es una invitación a detenerte cada mañana en ese instante sagrado y probar un acto tan simple como poderoso. Porque si lo haces, descubrirás que todo empieza a alinearse a tu favor y que el despertar, lejos de ser un trámite aburrido, es el momento más importante de tu día. El poder del instante del despertar. Despertar. Parece un acto tan simple, tan automático, que rara vez le prestamos atención. Abrimos los ojos, nos incorporamos, y casi sin darnos cuenta ya estamos revisando el teléfono, corriendo hacia el baño, pensando en el tráfico o en los pendientes del día. Todo sucede con una rapidez mecánica, como si hubiéramos olvidado que ese instante es, en realidad, el primer contacto con la vida cada mañana. Y sin embargo, Jacobo Greenberg insistía en que ahí, en esos segundos iniciales, se esconde un portal de enorme poder, un umbral en el que la conciencia se encuentra más sensible, más permeable, más conectada con el campo sintergético. El error está en tratarlo como rutina, cuando en realidad es un espacio sagrado para sembrar la vibración que dará forma al resto del día. Al despertar, la mente se mueve en un estado que los científicos llaman ondas teta, un ritmo cerebral que no es tan profundo como el sueño ni tan acelerado como la vigilia activa. Es un estado intermedio,
casi como un puente entre dos mundos, y es precisamente en ese estado donde la mente es más receptiva a la información, más abierta a las sugestiones, más capaz de conectar con lo que Jacobo describía como el tejido de la realidad. Por eso, lo que piensas, lo que sientes y lo que pronuncias en esos minutos iniciales tiene un impacto multiplicado. Siembra miedo y recibirás más miedo. Siembra gratitud y atraerás más gratitud. Siembra claridad y verás cómo las coincidencias comienzan a organizarse a tu favor. Jacobo veía en este instante algo que la mayoría pasa por alto, un momento en que el ego todavía no se ha apoderado de tu mente. Durante el día, nuestros pensamientos suelen estar llenos de juicios, de quejas, de comparaciones, de planes apresurados. Es el ruido constante de una mente atrapada en la supervivencia. Pero al despertar, ese ruido aún no ha tomado fuerza. La conciencia se encuentra más pura, más vulnerable, más dispuesta a recibir. Es como un lienzo en blanco que espera el primer trazo, y ese primer trazo puede ser consciente o inconsciente. Si lo dejas en manos del hábito, será el teléfono, la preocupación o la prisa quien lo dibuje. Pero si decides tomar control, puedes. Escribir en ese lienzo una intención clara que guiará todo lo que venga después. Imagina dos escenarios. En el primero, alguien despierta y lo primero que hace es tomar el celular. Lee un mensaje de trabajo que le genera ansiedad. Revisa noticias negativas. Compara su vida con las fotos perfectas de otros en redes sociales. En cuestión de minutos, su mente ya está cargada de estrés y comparación. Esa vibración se convierte en el tono de todo el día y el universo responde en consecuencia. Más situaciones que generan ansiedad, más motivos para sentir que no alcanza, más reflejos de confusión. En el segundo escenario, alguien despierta y elige detenerse. Respira, siente su cuerpo y repite en silencio una palabra clara: soy. Esa palabra se convierte en la primera vibración que se imprime en su conciencia, y desde ahí todo cambia. Las señales de ese día se alinean con esa vibración de presencia y claridad. El campo responde con coincidencias que reflejan ese primer trazo consciente. La diferencia entre ambos escenarios es abismal, aunque la acción haya ocurrido en menos de 5 minutos. Jacobo decía que la conciencia es como un imán, y al despertar ese imán está en su punto más sensible. Lo que coloques allí atraerá experiencias afines. Por eso, entender el poder de este instante es entender que el día no empieza cuando sales de casa, ni cuando enciendes tu computadora, ni cuando saludas a alguien. El día empieza en tu primer pensamiento, en tu primera palabra, en tu primera emoción. Y si logras que esas primeras vibraciones sean claras y alineadas, el resto del día fluye con mayor armonía. Este poder del despertar también tiene un trasfondo espiritual. En muchas tradiciones se considera que al dormir el alma viaja, se expande, se conecta con realidades más sutiles. Al abrir los ojos, vuelves al cuerpo, pero aún conservas parte de esa sensibilidad. Es un momento de frontera. Todavía estás cerca del misterio, pero ya comienzas a adentrarte en la vigilia. Esa frontera, si la usas con conciencia, te permite traer a la vida diaria una chispa de lo sagrado. Jacobo no lo explicaba en términos religiosos, sino científicos. Hablaba de la conciencia como un campo abierto, en el que las impresiones de la mañana son las primeras huellas que se imprimen. Pero en el fondo, ambas visiones coinciden en lo mismo. El despertar es un portal, y lo que decidas hacer con él marca la diferencia. Muchas personas sienten que su vida es caótica, que las cosas nunca se alinean, que el universo parece no escuchar sus deseos.
Y lo primero que Jacobo hubiera preguntado es, ¿cómo despiertas cada mañana? Porque si cada día inicias con ruido, con prisa, con desorden, estás sembrando en el campo la misma vibración de caos que luego se refleja en tu realidad. No es un castigo, no es mala suerte, es un espejo. El universo no puede devolverte armonía si lo primero que emites es confusión. Pero si desde el primer segundo eliges sembrar claridad, gratitud, unidad, entonces el campo tiene la materia prima para responderte con señales de orden y de alineación. Piénsalo de esta manera: tu día es como una sinfonía y el despertar es la primera nota. Si esa primera nota está desafinada, el resto de la melodía se sentirá tensa. Pero si la primera nota es clara, afinada, plena, entonces todo lo que sigue se ordena en torno a ella. Jacobo lo llamaba coherencia, la capacidad de mantener una vibración clara desde el inicio, para que la realidad se organice alrededor de ella. Y el momento más fácil para alcanzar esa coherencia es el despertar, porque ahí la mente todavía no ha sido contaminada por el ruido externo. Lo maravilloso de este descubrimiento es que no requiere grandes esfuerzos. No necesitas levantarte a las 4 de la mañana ni pasar horas en meditación avanzada. Solo necesitas conciencia en los primeros minutos. Bastan 3, 5, 10 minutos como máximo para sembrar una vibración clara. Lo importante es la calidad, no la cantidad, porque el campo no responde a largas horas de repetición mecánica, sino a la pureza de la intención. Y esa pureza se logra con un gesto simple, siempre y cuando lo hagas con presencia. Este poder del despertar es, en realidad, una invitación a recordar que la vida no se construye en grandes saltos, sino en actos pequeños, repetidos con coherencia. Cada mañana tienes la oportunidad de elegir cómo vas a comenzar tu día, y esa elección se convierte en una profecía que se cumple sola. Siembra caos y cosecharás caos. Siembra paz y cosecharás paz. Siembra unidad y el universo te mostrará señales de conexión. Lo que Jacobo nos dejó fue la certeza de que el despertar es un espacio donde esa siembra ocurre de manera inmediata, sin demora, porque el campo responde al instante a la vibración que emites. Por eso, la próxima vez que abras los ojos, recuerda que estás en un umbral. No es un instante trivial, es el momento en que puedes hablarle al universo con mayor claridad. Decide qué palabra vas a pronunciar, qué intención vas a sembrar, qué emoción vas a sostener. Hazlo con calma, con fe, con gratitud, y verás cómo, poco a poco, todo se alineará a tu favor. La práctica esencial al abrir los ojos. Ahora que ya comprendes el poder del instante del despertar, llega el momento de revelar lo que Jacobo Grinberg enseñaba como práctica esencial para aprovechar ese umbral. No es algo complicado ni reservado a unos pocos iniciados. Al contrario, su fuerza reside en la simplicidad. Lo que necesitas hacer en esos primeros minutos después de abrir los ojos es tan sencillo que cualquiera puede ponerlo en práctica, pero tan profundo que puede transformar por completo tu día. Jacobo decía que la conciencia responde mejor a los actos breves, claros y cargados de intención, que a largas rutinas llenas de distracción. Por eso, lo que él proponía era un gesto mínimo, pero realizado con total presencia. El primer paso ocurre incluso antes de levantarte de la cama. Cuando abres los ojos, resiste la tentación de tomar el teléfono o de levantarte de golpe. Permanece quieto unos segundos, con la conciencia despierta pero el cuerpo todavía en calma. Ese pequeño acto ya cambia la dinámica. En lugar de ser arrastrado por el ruido externo, eliges sostener el silencio interno. Ahí, en esa pausa, respira profundamente, inhala con calma, exhala con lentitud y permite que tu respiración te traiga al presente.
Este gesto de respiración consciente es la puerta que abre el espacio interior necesario para lo que viene. Después, elige una palabra o intención clara. No tiene que ser algo elaborado. Puede ser soy, si quieres afirmar tu existencia y tu conexión con el universo. Puede ser uno, si buscas recordar tu unidad con todo lo que existe. Puede ser aquí, si necesitas permanecer en el presente. O puede ser una intención sencilla como hoy elijo la paz o hoy recibo claridad. Lo importante es que esa palabra o intención resuene contigo, que la sientas como verdad en tu interior. Jacobo enseñaba que el campo responde a la coherencia, no a fórmulas prefabricadas. Si la palabra te vibra de verdad, esa vibración viajará al campo y regresará a ti multiplicada en señales y coincidencias. Cuando hayas elegido tu palabra, repítela en silencio 3 veces, acompasándola con tu respiración. No lo hagas rápido, no lo digas como quien recita algo de memoria. Pronúnciala internamente como si cada sílaba fuera un acto de creación. Inhala y piensa soy, exhala y repítelo. Inhala y pronuncia en tu interior soy, exhala y suéltalo otra vez. Con cada repetición, siente que esa palabra no está solo en tu mente, sino en todo tu cuerpo. Permite que se convierta en vibración, que se sienta en tu pecho, en tu piel, en tu energía. Es como sembrar una semilla en la tierra fértil de tu conciencia. Luego viene la parte más importante, el silencio receptivo. Una vez que repitas tu palabra o intención, guarda silencio. No intentes forzar nada, no esperes visiones espectaculares. Simplemente permanece presente unos segundos, en calma, como quien arroja una piedra a un lago y observa cómo se expanden las ondas. Ese silencio es crucial, porque es ahí donde el campo comienza a responder, no con palabras, sino con una sensación de claridad, con un estado de calma, con una certeza interna que te acompaña el resto del día. Jacobo decía que el silencio es el idioma del universo y que en él es donde se abre el verdadero diálogo. Este proceso completo no requiere más de 5 minutos, pero su impacto puede extenderse durante todo el día. Al terminar, puedes levantarte y continuar con tu rutina, pero algo habrá cambiado. Notarás que estás más centrado, que tu mente no está dispersa, que las situaciones fluyen con más armonía. Y lo más sorprendente es que, al practicarlo constantemente, empiezas a notar señales inmediatas, coincidencias que parecen imposibles, mensajes que llegan en el momento justo, intuiciones que se cumplen. Todo eso no es azar. Son respuestas del campo a la vibración que sembraste al despertar. Un aspecto importante es la constancia. Jacobo siempre enfatizaba que la práctica no debía quedarse en un intento aislado, sino convertirse en un hábito. Hazlo cada mañana, incluso si al principio no notas cambios dramáticos. La conciencia necesita entrenamiento, como un músculo que se fortalece con la repetición. Cuanto más lo practiques, más natural se volverá y más rápido notarás las respuestas. Llega un punto en que la práctica deja de ser un ejercicio y se convierte en un estado. Tu despertar se transforma en un espacio de diálogo con el universo que ya no requiere esfuerzo. Otra recomendación de Jacobo era acompañar la palabra con una imagen mental sencilla. Por ejemplo, si tu palabra es soy, puedes imaginar una luz que se enciende en tu pecho cada vez que la repites. Si tu palabra es uno, puedes visualizar un hilo dorado que conecta tu corazón con todo lo que te rodea. Si tu palabra es aquí, puedes ver tus pies firmes sobre la tierra, enraizados en el presente. Estas imágenes no son obligatorias, pero ayudan a fijar la intención en tu conciencia. La mente trabaja con símbolos, y al darle un símbolo claro, el campo lo recibe como una señal precisa.
Imagina cómo se sentiría tu día si lo comenzaras siempre de esta manera. En lugar de ansiedad, calma. En lugar de dispersión, enfoque. En lugar de sentir que la vida es un caos, experimentar que todo empieza a alinearse contigo. La práctica esencial al abrir los ojos no es un truco ni una técnica superficial. Es un recordatorio de tu poder como ser consciente. Cada mañana tienes la oportunidad de sembrar la vibración que deseas ver reflejada. Y el universo, sin demora, responde. Lo más hermoso de esta práctica es que devuelve el despertar a su carácter sagrado. Ya no es un momento rutinario en el que saltas de la cama para correr tras él. Reloj. Es un ritual íntimo en el que reconoces tu conexión con el campo y decides cómo vas a vibrar ese día. Y lo sorprendente es que esa decisión, tomada en 5 minutos de silencio, puede tener más impacto que horas de esfuerzo durante el resto del día. Jacobo lo sabía y por eso repetía: lo que siembras en el instante del despertar, lo cosechas en cada paso de tu jornada. El significado espiritual de esta práctica. Lo más poderoso de esta práctica no está únicamente en el gesto físico de cerrar los ojos, respirar profundo y repetir una palabra o intención al despertar. Su verdadero valor se encuentra en lo que revela, una comprensión completamente diferente de lo que significa estar vivo y en relación con el universo. Jacobo Greenberg lo explicó de muchas maneras, pero siempre volvía a la misma idea central. La realidad no es un objeto fijo e independiente de ti, sino un espejo sensible de tu conciencia. Por eso, lo que decides sembrar en el instante del despertar no es una acción trivial, es un diálogo íntimo con el campo sintergético, ese tejido invisible que sostiene todo lo que existe. Cuando repites tu palabra al abrir los ojos, estás enviando una señal al campo, una frecuencia que organiza la energía de tu día. Y aquí está el significado profundo. No se trata de manipular la realidad como si fuera un tablero externo. Se trata de recordarte que tú formas parte de ese mismo tejido. Lo que vibras en ti se refleja allá afuera. Lo que sostienes en tu interior se manifiesta en tu entorno. El gesto simple de despertar con intención es, en verdad, un acto de memoria espiritual. Te recuerda que no eres un observador aislado, sino un nodo de conciencia dentro de una red universal que responde al instante. En muchas tradiciones antiguas se entendía que la primera acción del día debía ser un acto sagrado. Los hindúes repetían mantras al despertar. Los monjes cristianos entonaban oraciones. Los chamanes encendían fuego o soplaban humo de tabaco para agradecer al nuevo día. No lo hacían por superstición, sino porque sabían que el amanecer es un portal en el que el alma aún conserva la frescura del sueño y la sensibilidad del contacto con lo invisible. Jacobo, con lenguaje científico, dijo lo mismo: el estado de conciencia al despertar es el más receptivo, el más puro, el más apto para sembrar una vibración clara. Lo que las culturas llamaban rito matutino, él lo entendía como interacción con el campo, y ambas visiones se encuentran en una misma verdad. El despertar es un momento de creación consciente. El significado espiritual también se conecta con la noción de presencia. Vivimos en un mundo que constantemente nos arrastra hacia el pasado y hacia el futuro. Apenas abrimos los ojos y ya pensamos en lo que falta, en lo que hicimos ayer, en lo que tememos que suceda mañana. Pero al elegir detenernos, respirar y repetir una palabra, lo que hacemos es regresar al único lugar donde la vida realmente ocurre, el presente. Ese regreso al aquí y ahora es lo que permite que el campo nos responda de inmediato. Porque el universo no se comunica en recuerdos ni en proyecciones, se comunica en el instante. Cuando estás presente, escuchas. Cuando estás presente, ves señales que antes ignorabas. Cuando estás presente,
lo invisible se vuelve evidente. Jacobo afirmaba que la coherencia es la clave de toda práctica espiritual, y esta práctica matutina es un entrenamiento diario en coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que pronuncias. Cuando eliges una palabra y la sostienes con atención, todo tu ser se organiza alrededor de esa vibración. Ya no eres una mente dispersa, eres un canal claro, y esa claridad es la que el campo refleja en forma de sincronías, de coincidencias, de respuestas rápidas. Lo espiritual, entonces, no es algo abstracto ni distante. Es la experiencia tangible de ver cómo la vida se ordena a tu favor cuando tú mismo te ordenas en el instante del despertar. Otra dimensión profunda de esta práctica es el agradecimiento implícito. Al detenerte unos minutos antes de sumergirte en el caos del día, estás diciendo en silencio: este momento importa, mi vida importa, mi conexión con el universo importa. Ese gesto de valorar el amanecer como un portal sagrado es, en sí mismo, un acto de gratitud. Y la gratitud es una de las emociones que más expanden la conciencia, porque no nace del deseo de tener más, sino de reconocer lo que ya es. El campo responde con más señales de abundancia, porque vibras desde la certeza de que ya estás sostenido. El significado espiritual también se refleja en la idea de unidad. Palabras como uno o intenciones como hoy me reconozco parte de todo no son meras frases bonitas, son recordatorios de que la separación es una ilusión. Durante el día solemos sentirnos solos, desconectados, en lucha contra el mundo. Pero cuando eliges despertar con una afirmación de unidad, tu percepción cambia. Ya no ves enemigos, ves espejos. Ya no ves obstáculos, ves aprendizajes. Ya no ves casualidades, ves respuestas. Lo que cambia no es la realidad, sino la manera en que la interpretas. Y ese cambio es profundamente espiritual, porque te devuelve al lugar que siempre ocupaste, un fragmento del todo. Incluso en lo más cotidiano, este acto tiene un significado sagrado. Piénsalo. Cada mañana es un renacimiento. Cada vez que abres los ojos, la vida te da una nueva oportunidad de crear, de elegir, de vibrar diferente. La práctica al despertar no es otra cosa que honrar ese renacimiento. Es decir, si hoy vuelvo a nacer, elijo hacerlo en coherencia con lo que soy. Esa actitud convierte cada día en un ritual, no en una rutina. Y en ese cambio de percepción está el verdadero poder espiritual. Transformar lo ordinario en extraordinario, lo repetitivo en consciente, lo automático en sagrado. Jacobo decía que lo espiritual no debía quedarse en los templos ni en los libros, sino encarnarse en la vida diaria. Y eso es exactamente lo que ocurre con esta práctica. No tienes que cambiar de religión, ni mudarte a la montaña, ni dedicar horas enteras. Solo necesitas 3 minutos al despertar para recordar que estás conectado al campo, que tu palabra vibra en el universo y que esa vibración regresa a ti en forma de experiencias alineadas. Eso es espiritualidad práctica, acciones simples que transforman tu día y poco a poco tu vida entera. En última instancia, el significado espiritual de esta práctica es un recordatorio de que no estás solo. El universo te escucha, siempre, pero la pregunta es, ¿tú lo escuchas a él? Al despertar, cuando eliges sembrar tu palabra en silencio, estás afinando tu oído para recibir las respuestas que ya estaban ahí, esperando ser reconocidas. Y cuando las reconoces, todo se alinea, porque el universo nunca dejó de responder. Solo esperaba que aprendieras a hablarle en su idioma. Imagina que eres tú quien decide probar esta práctica mañana mismo. Suena la alarma, abres los ojos con algo de pesadez, y lo primero que surge es la costumbre de estirar la mano para tomar el teléfono. Pero esta vez recuerdas lo que escuchaste. No corras, quédate quieto.
Respiras profundamente y dejas que ese aire fresco entre en tus pulmones como si fuera la primera bocanada de vida del día. Por unos segundos, el silencio te envuelve. Sientes la suavidad de las sábanas, la tibieza de tu cuerpo, la calma que aún queda del sueño. Y en ese instante eliges tu palabra. Soy. La repites en silencio, suave, acompasada con la respiración. Inhalas y piensas, soy. Exhalas y lo repites otra vez. Al principio parece simple, pero después de unos segundos notas algo diferente. Tu mente, que normalmente saltaría hacia las preocupaciones del día, comienza a aquietarse. La palabra actúa como un ancla. El torrente de pensamientos se detiene y, en su lugar, aparece una sensación de claridad, como si estuvieras recordando algo que habías olvidado. El tiempo parece detenerse. No importa el reloj, no importa lo que viene después. Solo importa este instante en el que existes plenamente, en el que reconoces tu ser. Terminas el pequeño ritual en menos de 5 minutos y te levantas con una energía distinta. No es que de pronto el mundo cambie de manera dramática, es que tú lo percibes de otra forma. Te vistes, preparas tu desayuno y notas que tus movimientos tienen un ritmo más lento, más consciente, como si cada acción llevara consigo la memoria de la palabra que sembraste al despertar. Sales de casa y sin esperarlo comienzan a aparecer señales. En el camino, mientras caminas por la calle, una persona que nunca habías visto te sonríe con una calidez que te sorprende. No sabes por qué, pero sientes que esa sonrisa es una confirmación. El universo ya te está respondiendo. Más tarde, al llegar a tu trabajo, recibes una llamada inesperada que resuelve un problema que te había quitado el sueño durante días. No moviste un dedo para forzarlo, simplemente ocurrió. Y al recordarlo, entiendes. Esa es la vibración de tu intención manifestándose en forma de coincidencia. Ahora imagina otra historia. Una mujer se siente atrapada en la rutina, cansada de despertar cada día con ansiedad. Decide probar la práctica. Esa mañana, en lugar de levantarse de golpe, repite en silencio, aquí. Lo hace 3 veces, con calma, y siente como si esas letras la trajeran de vuelta al presente. A lo largo del día, cada vez que su mente se escapa hacia la preocupación del futuro, recuerda su palabra, aquí. Y entonces, algo mágico sucede. Durante la tarde, recibe un correo con una propuesta inesperada de un proyecto creativo que había soñado por años. Lo curioso es que la oportunidad no apareció de la nada. Estaba ahí, pero su atención dispersa no la había notado. Al practicar, afinó su percepción y el universo le mostró lo que ya estaba esperando. Lo fascinante es que no importa cuál sea tu situación personal, esta práctica se adapta a todos. Si te encuentras en medio de una crisis emocional, repetir tu palabra al despertar puede darte la paz que tu corazón necesita. Si estás en un momento de confusión, la práctica puede traerte claridad en forma de sueños, intuiciones o mensajes inesperados. Si estás buscando oportunidades, el campo empieza a responder con puertas que se abren justo cuando más lo necesitas. En menos de 24 horas, comienzas a notar cómo la vida parece alinearse contigo. Lo que se experimenta no es magia en el sentido común de la palabra, sino sincronía. Jacobo Greenberg lo explicó con su teoría del campo. La conciencia emite vibraciones y el campo refleja esas vibraciones en forma de experiencias. Repetir una palabra al despertar concentra tu vibración y la vuelve coherente, y esa coherencia es la que el universo refleja. Por eso, las respuestas llegan tan rápido. No es que la vida cambie de golpe, es que tú te vuelves consciente del diálogo que siempre estuvo ahí. Imagina ahora un testimonio más. Un hombre atraviesa problemas económicos y despierta cada día con angustia. Decide que al día siguiente hará la práctica.
Cuando abre los ojos, en lugar de dejar que la ansiedad lo consuma, elige la palabra abundancia. La repite 3 veces, en silencio, y siente que su respiración se calma. Ese mismo día, un cliente que había desaparecido hace meses lo contacta para reactivar un proyecto. No es una casualidad, es el campo respondiendo a la vibración que eligió sembrar en su despertar. Lo más profundo es que, incluso si el cliente no lo hubiera llamado, ya habría cambiado algo esencial, la manera en que él enfrentó su día, desde un lugar de calma y apertura en lugar de miedo. Y esa diferencia basta para atraer nuevas posibilidades. Estos relatos no son fantasías, son reflejos de lo que cualquiera puede experimentar. Tú también puedes vivirlo si decides probar. Solo necesitas recordar que el despertar es un portal y que tu palabra es la llave. No importa si tu palabra es soy, uno, aquí o cualquier otra que resuene contigo. Lo importante es la intención con la que la repites, porque lo que ocurre después, las señales, las coincidencias, las respuestas, no dependen de la palabra en sí, sino de la vibración que despierta en ti. La práctica es como encender un faro en medio de la oscuridad. Al despertar, la mayoría de las personas encienden luces de miedo, de prisa, de cansancio, y eso es lo que atraen durante el día. Pero tú, al elegir tu palabra, enciendes un faro de claridad, y ese faro atrae hacia ti experiencias alineadas. Jacobo decía que la conciencia no necesita grandes discursos, necesita símbolos claros. Tu palabra es ese símbolo, y el campo responde a él con precisión. Ahora piensa, ¿cómo cambiaría tu vida si cada mañana eligieras sembrar conscientemente tu vibración en lugar de dejar que la rutina lo hiciera por ti? No hablamos de cambios lejanos, sino de transformaciones inmediatas. Hoy siembras, hoy recibes, hoy eliges, hoy se alinea. El despertar deja de ser un acto mecánico y se convierte en un ritual íntimo de poder. Esa es la invitación que Jacobo nos dejó. Recordar que cada mañana tenemos un portal abierto y que todo depende de cómo lo atravesamos. Aplicación práctica paso a paso. Hasta aquí hemos hablado del poder del despertar, del sentido espiritual de este instante y de testimonios que muestran lo que ocurre cuando lo pones en práctica. Pero ahora llega la parte que probablemente más estabas esperando. ¿Cómo hacerlo tú mismo, de manera clara y sencilla, en solo unos minutos cada mañana? Porque lo esencial de la enseñanza de Jacobo Greenberg es que no basta con entender, hay que experimentar. Y para experimentar necesitas pasos concretos que te guíen. Lo primero es preparar tu despertar desde la noche anterior. Puede sonar extraño, pero la calidad de tus primeros minutos, al abrir los ojos, depende en parte de cómo te entregas al sueño. Si te duermes saturado de pantallas, con pensamientos de preocupación y con ruido externo, despertarás más agitado y disperso. En cambio, si te das unos minutos antes de dormir para aquietarte, agradecer por el día y soltar tensiones, tu despertar será mucho más receptivo. Jacobo recomendaba apagar los dispositivos al menos media hora antes de acostarse y entrar en silencio, porque campo responde mejor a una mente que llega limpia al amanecer. El segundo paso es despertar con calma. Cuando abras los ojos, resiste la tentación inmediata de buscar el teléfono, encender la televisión o lanzarte de golpe a la rutina. Esos primeros segundos son sagrados, así que protégelos. Permanece acostado unos momentos, sintiendo tu cuerpo, observando tu respiración. Incluso si estás cansado o tienes prisa, regálate al menos 3 respiraciones profundas. Inhala contando hasta 4. Sostén un instante, exhala contando hasta 6. Esa simple respiración ya empieza a calmar tu mente y a conectarte con el presente. El tercer paso es elegir tu palabra o intención. Aquí no hay fórmulas rígidas, porque lo importante es que la palabra resuene contigo.
Puede ser soy, para afirmar tu existencia pura. Uno, para recordar tu unidad con el universo. Aquí, para anclarte en el presente, o cualquier otra palabra corta que despierte en ti claridad, gratitud o fuerza. También puede ser una intención breve como hoy elijo paz o hoy recibo abundancia. Lo fundamental es que no lo hagas de forma mecánica. Siente la palabra como si fuera verdad, como si ya estuviera viva en ti. Jacobo decía que el campo responde a la vibración de la coherencia, no a frases repetidas sin alma. El cuarto paso es repetir la palabra con tu respiración. Hazlo en silencio, dentro de ti, mientras inhalas y exhalas. Inhala, piensa, soy. Exhala, repite, soy. Hazlo 3 veces, 5 veces o las que sientas necesarias. No hay un número mágico, pero sí una clave, que cada repetición sea consciente. No corras, no la digas por decirla. Hazlo como si cada repetición fuera un trazo en el lienzo de tu conciencia. Poco a poco, la palabra dejará de ser solo un sonido interno y se convertirá en una vibración que recorre tu cuerpo. Sentirás que tu pecho se expande, que tu mente se aclara, que tu energía se acomoda. Ese es el signo de que la práctica está funcionando. El quinto paso es guardar silencio receptivo. Después de repetir tu palabra, no te levantes de inmediato. Quédate unos segundos en calma, como quien lanza una piedra al agua y observa cómo se expanden las ondas. Ese silencio es crucial, porque es ahí donde el campo comienza a responder. Quizá no sientas nada espectacular, pero percibirás una ligera claridad, un estado de calma o incluso una intuición que aparece como chispa. Esa es la primera respuesta del universo. Con el tiempo, esa respuesta se vuelve cada vez más evidente hasta que reconoces señales claras en tu vida diaria. El sexto paso es levantar la energía antes de incorporarte. Puedes hacerlo llevando tus manos al corazón y agradeciendo en silencio por el nuevo día, o imaginando una luz que se expande desde tu pecho hacia tu entorno, o simplemente sonriendo suavemente mientras aún estás en la cama. Este pequeño gesto amplifica la vibración de tu palabra, porque la gratitud y la alegría son emociones que multiplican la fuerza de cualquier intención. Jacobo insistía en que la emoción es el combustible del pensamiento. Si tu palabra está cargada de gratitud, el campo la refleja con mayor rapidez. El séptimo paso es llevar tu palabra contigo durante el día. No la dejes olvidada en la cama. Cada vez que sientas ansiedad, cada vez que dudes, cada vez que te pierdas en pensamientos negativos, vuelve a repetir tu palabra en silencio. Solo 3 segundos bastan para recordar la vibración que sembraste al amanecer. De esa manera, la práctica no se limita a los primeros minutos del día, sino que se convierte en un faro constante que guía tus acciones y tus percepciones. Con el tiempo, esa palabra se vuelve parte de ti, como un murmullo interior que te acompaña a todas partes. El octavo paso es observar las señales sin forzar. Una vez que hagas la práctica, confía en que el universo responderá. No te obsesiones con buscar coincidencias en cada esquina, porque la ansiedad bloquea la claridad. Simplemente mantente atento. Verás que en menos de 24 horas algo ocurre. Una llamada inesperada, una frase que resuena, un gesto que llega justo a tiempo. Esa es tu confirmación. Jacobo decía que la respuesta del campo siempre llega, pero que a veces nuestra mente no la reconoce porque espera fuegos artificiales. Aprende a valorar lo sutil, porque lo sutil es el verdadero lenguaje del universo. Y finalmente, el noveno paso es ser constante. Hazlo durante una semana seguida y observa cómo cambia. Tu percepción. Al principio puede parecer solo un ejercicio pequeño, pero poco a poco descubrirás que todo empieza a alinearse. Relaciones que fluyen, oportunidades que aparecen, claridad en decisiones que antes parecían imposibles.
No es magia externa, es coherencia interna. Y la coherencia, sostenida día tras día, se convierte en transformación permanente. Lo más hermoso de esta práctica es que se adapta a todos los estilos de vida. Si tienes mucho tiempo, puedes dedicarle 10 minutos cada mañana. Si tienes poco, basta con 3. Si eres espiritual, puedes acompañarla con oración o meditación. Si eres práctico, puedes hacerlo en silencio sin añadir nada más. El campo no necesita ceremonias complicadas, necesita vibraciones claras. Y esa claridad puede sembrarse en un gesto tan breve como repetir una palabra al despertar. El impacto en la vida diaria. Practicar al despertar no es solo un gesto íntimo que se queda en la cama. Es una semilla que viaja contigo a lo largo de todo el día. Y poco a poco empiezas a notar cómo influye en cada aspecto de tu vida. Al principio, tal vez no lo notes de manera dramática, pero basta con unos días de constancia para ver los cambios. Y esos cambios no llegan como milagros espectaculares caídos del cielo, sino como una reorganización sutil, pero innegable de tus experiencias. Jacobo Greenberg lo decía con claridad: cuando la conciencia se ordena, la realidad responde reflejando ese orden. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando haces esta práctica cada mañana. Uno de los primeros impactos lo notarás en tu estado emocional. Tal vez antes despertabas con ansiedad, con la sensación de que el día era una carga pesada que había que soportar. Ahora, gracias a esos minutos de silencio y repetición, tu día empieza en calma. Esa calma no se queda en la cama, viaja contigo en cada paso. De pronto, situaciones que antes te alteraban ya no tienen el mismo peso. Una discusión en el trabajo, un contratiempo en el tráfico, un mensaje inesperado, todo se siente más ligero porque tú estás más centrado. Y es ahí donde empieza la verdadera magia. Al cambiar tu estado interno, la realidad externa se alinea contigo. Imagina que llegas a tu oficina con esa vibración de claridad que sembraste al amanecer. Tus compañeros perciben esa energía, aunque no digas nada. Tus palabras son más tranquilas, tus gestos más empáticos, tus decisiones más firmes. Esa energía genera un efecto dominó. Las personas reaccionan de manera más armoniosa. Las conversaciones fluyen con menos conflicto y hasta los problemas parecen encontrar soluciones más rápidas. No es que el universo esté manipulando a las personas por ti, es que tu vibración interna está creando un entorno distinto y ese entorno responde en consecuencia. Otro impacto se da en la forma en que tomas decisiones. Muchas veces nos paralizamos frente a las elecciones importantes porque nuestra mente está llena de ruido. Dudamos, nos angustiamos, pedimos consejos contradictorios. Pero cuando practicas cada mañana, algo cambia. Tu intuición se afina. Empiezas a sentir con más claridad qué camino se alinea contigo y cuál no. Es como si una brújula interna, que antes estaba desajustada, comenzara a señalar con precisión. Y esa claridad no aparece de la nada. Aparece porque sembraste coherencia en el instante del despertar. Jacobo hablaba de la conciencia como un campo que contiene toda la información. Al ordenarte en la mañana, accedes a esa información de manera más nítida. El impacto también se nota en las relaciones personales. Cuando despiertas con intención, llevas contigo una vibración distinta que se refleja en cómo miras y escuchas a los demás. Tal vez antes llegabas a tu casa cansado, irritable, sin paciencia. Ahora, aunque sigas teniendo un día difícil, hay algo en tu interior que se mantiene en calma. Esa calma se traduce en gestos de cariño, en palabras más suaves, en una escucha más profunda. Y lo que recibes a cambio es sorprendente: mayor cercanía, menos discusiones, más comprensión. El campo se encarga de reflejar la energía de unidad que sembraste en la mañana. Uno de los cambios más emocionantes ocurre en la aparición de sincronías.
De pronto, empiezas a notar coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser azar. Piensas en alguien y esa persona te llama. Necesitas una respuesta y aparece en forma de frase en un libro, en una canción, en una conversación casual. Buscas una oportunidad y, sin planearlo, llega a ti de manera inesperada. Estas sincronías son la manera en que el universo te confirma que estás en sintonía con él. Jacobo insistía en que el campo responde al instante, pero nuestra mente dispersa rara vez lo nota. Con esta práctica, tu percepción se abre y comienzas a ver lo que siempre estuvo allí: el diálogo constante con la realidad. También hay un impacto en tu relación con los retos y obstáculos. Antes, tal vez veías los problemas como castigos o como mala suerte. Ahora, gracias a la práctica, los percibes como señales. Si algo no sale como planeabas, en lugar de frustrarte de inmediato, lo miras como un mensaje del campo. Quizás necesitas ajustar tu intención. Quizás la vida te está mostrando un camino mejor. Ese cambio de perspectiva es revolucionario, porque convierte cada reto en un aliado, cada obstáculo en un maestro. Y lo curioso es que, al mirarlos de esa manera, los problemas se resuelven más rápido o dejan de sentirse tan pesados. El impacto también se extiende a la productividad y creatividad. Empezar el día con una palabra o intención alinea tu energía y libera espacio en tu mente. Lo que antes te parecía un laberinto se resuelve con mayor facilidad. Ideas nuevas llegan sin esfuerzo. Proyectos que estaban atascados encuentran salida. No es que trabajes más duro, es que trabajas desde un estado de coherencia, y la coherencia siempre produce mejores resultados. Jacobo decía que la conciencia clara es el mayor catalizador de creatividad, porque conecta con el campo de información infinita. Y tú tienes acceso a ese campo cada mañana, si eliges abrirte a él. Un aspecto hermoso es el impacto en tu autoestima y sentido de propósito. Al despertar con una palabra como soy, comienzas a recordar que tu valor no depende de lo que logres ni de lo que otros digan. Empiezas el día afirmando tu existencia, tu derecho a estar aquí, tu conexión con el todo. Esa afirmación repetida una y otra vez se convierte en una certeza profunda. Ya no buscas afuera validación, porque la encuentras dentro de ti. Y esa seguridad cambia la manera en que caminas, hablas y enfrentas la vida. El universo refleja esa confianza dándote más escenarios donde confirmar tu propósito. Lo más sorprendente de todo es que, con el tiempo, el impacto deja de sentirse solo en los días aislados y se convierte en un nuevo modo de vivir. Ya no necesitas esperar una señal espectacular, porque cada día se siente como una señal. Cada mañana, al repetir tu palabra, es como si volvieras a encender una brújula invisible que te guía con suavidad. Y esa brújula nunca falla. Siempre te lleva hacia experiencias, personas y oportunidades alineadas con tu vibración. Así es como una práctica de apenas 5 minutos puede transformar tu vida entera. Porque no es el tiempo lo que importa, es la coherencia. Y cuando aprendes a sembrarla cada mañana, el campo no tiene otra opción que reflejarla en todo lo que vives. Jacobo lo resumía en una idea poderosa. La realidad es un espejo, y lo que ves en él depende de lo que emites. Al despertar, decides qué imagen vas a proyectar, y esa imagen es la que acompañará cada instante de tu jornada. Llegamos al final de este recorrido y quizá ahora estés mirando tus propios despertares con otros ojos. Tal vez nunca habías reparado en esos segundos iniciales del día, cuando apenas abres los ojos y todavía sientes que flotas entre el sueño y la vigilia. Parecía un momento pequeño, insignificante, y sin embargo descubriste que allí se esconde un portal, una puerta invisible hacia el universo mismo. Jacobo Greenberg
Lo entendió con una claridad deslumbrante. La forma en que despiertas define la forma en que vibras, y la forma en que vibras define la forma en que el universo te responde. La moraleja es simple pero transformadora. No es el mundo el que determina tu día, eres tú quien lo siembra desde el primer instante. Si despiertas con prisa, con miedo o con ruido, tu jornada se teñirá con esa vibración. Pero si despiertas con calma, con intención, con una palabra clara, el campo comenzará a devolverte señales de orden, de paz y de alineación. Eso es lo que significa que todo se alinee a tu favor, no que el universo se doblegue a tu voluntad caprichosa, sino que tú entres en coherencia con él, y al hacerlo, la vida fluye en sincronía. Y aquí está lo más poderoso. No necesitas esperar meses ni hacer esfuerzos titánicos. Solo necesitas unos minutos al amanecer. 3 respiraciones profundas, una palabra sembrada en silencio, un instante de gratitud. Eso basta para encender una vibración que te acompañará en cada paso del día. Y lo más hermoso es que el universo responde de inmediato. No en semanas, no en años. Responde hoy, responde mañana, responde en cuanto tú decidas sembrar tu intención con claridad. Tal vez pienses, ¿de verdad algo tan simple puede cambiar mi vida? Y la respuesta es sí. La simplicidad es la esencia del poder. El universo no necesita fórmulas complicadas, necesita vibraciones claras. Y esa claridad solo se logra cuando decides dejar de vivir en automático y despiertas con conciencia. Jacobo dedicó su vida a recordarnos esto, que no estamos separados, que no estamos perdidos, que el campo siempre escucha. Lo único que falta es que aprendamos a hablarle en su idioma. Por eso, quiero proponerte un reto sencillo. Durante los próximos 7 días, haz esta práctica al despertar. No lo pospongas, no lo conviertas en teoría. Hazlo mañana mismo. Cuando abras los ojos, quédate en silencio unos segundos. Respira profundo. Elige tu palabra soy, aquí, uno, o la que más resuene contigo. Repítela 3 veces con calma, acompasada con tu respiración. Guarda silencio unos segundos y siente cómo esa vibración se expande dentro de ti. Luego levántate y vive tu día con atención. Y observa, porque en menos de 24 horas empezarás a notar señales. Tal vez sea una llamada inesperada, una frase que te llegue en el momento justo, una coincidencia que no puedes ignorar. Tal vez sea una sensación de paz que te acompaña sin razón aparente. Cualquiera de esas manifestaciones es la confirmación de que el campo ha respondido, de que tu práctica está funcionando, de que tu vida comienza a alinearse a tu favor, y cuando lo experimentes, aunque sea una sola vez, ya no podrás volver a mirar el despertar de la misma manera. La moraleja de todo esto es que la vida no está en contra tuya. El universo no es un enemigo ni un juez indiferente. Es un espejo vivo, sensible, dispuesto a reflejar lo que siembres en tu conciencia. Y el despertar es el instante en que ese espejo está más limpio, más dispuesto, más atento. ¿Qué vas a sembrar mañana? ¿Ansiedad y prisa o calma y claridad? Esa decisión es tuya, y de ella depende no solo cómo se sienta tu día, sino cómo se construya tu vida entera. Jacobo Greenberg nos dejó un legado inmenso, pero entre todas sus enseñanzas hay una que brilla por encima de las demás. El poder está en ti, en tu conciencia, en tu capacidad de elegir cómo vibrar. Esta práctica al despertar es una de las maneras más simples y hermosas de recordarlo cada día. Porque no necesitas fe ciega ni teorías complicadas. Necesitas experiencia. Y esa experiencia está a tu alcance. Mañana mismo, en los primeros 5 minutos de tu día. Así que aquí termina este viaje de palabras, pero empieza tu propio viaje de experiencia. Mañana, cuando abras los ojos, recuerda, estás frente a un portal.
No lo desperdicies en distracciones. Respira, elige tu palabra, siembra tu intención y observa cómo el universo, como un espejo perfecto, te responde con señales, con sincronías, con oportunidades que llegan justo a tiempo, porque la vida siempre estuvo de tu lado. Solo esperaba que tú despertaras con conciencia. Y así llegamos al final de este viaje. Ahora la verdadera pregunta es, ¿te atreves a probarlo mañana mismo? Al despertar, antes de cualquier cosa, regálate esos minutos de silencio, elige tu palabra y siembra tu intención. Hazlo 7 días seguidos y observa cómo tu vida comienza a alinearse de formas que jamás imaginaste. Si este mensaje resonó contigo, cuéntame en los comentarios qué palabra vas a elegir. Y si ya has recibido alguna señal, compártela, porque tu experiencia puede inspirar a alguien más. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos las enseñanzas de Jacobo Greenberg y el poder infinito de la conciencia. Gracias por estar aquí. Y recuerda, cada amanecer es un portal y el universo siempre responde a la vibración que siembres en él.